¿Listo para embarcarte en un viaje épico e inolvidable? Hoy vas a descubrir los pueblos secretos y las ciudades medievales más fascinantes y auténticas de toda Europa. Prepárate para vivir experiencias exclusivas, paisajes que te dejarán sin aliento y curiosidades impresionantes que transformarán por completo tu concepto de viaje y turismo. ¿Te has imaginado alguna vez explorando calles estrechas donde el tiempo simplemente se detuvo, probando una gastronomía única y sumergiéndote en tradiciones que se han preservado durante siglos? ¿Cuáles son los lugares más encantadores, lujosos e imprescindibles de la Europa medieval? ¿Qué hace que cada destino sea absolutamente único? Y, sobre todo, ¿qué secretos y experiencias esconden estos destinos que nadie te muestra en los itinerarios tradicionales? Hoy vas a descubrir los lugares más sorprendentes, secretos bien guardados y curiosidades exclusivas sobre los pueblos y ciudades medievales más bellos de Europa que nadie te cuenta. Si sueñas con un viaje transformador, lleno de cultura, historia, aventura, gastronomía y consejos secretos para crear un itinerario completo, este video es para ti. Imagínate caminando entre castillos legendarios, plazas vibrantes y murallas impresionantes que han desafiado al tiempo. ¿Ya pensaste en degustar dulces tradicionales en Siena mientras el atardecer tiñe de colores la Toscana? ¿O perderte entre los canales encantadores de Brujas? ¿Qué tal subir antiguas murallas en Dubrovnik, descubrir joyas arquitectónicas como la Catedral Gótica de Orvieto, o explorar callejuelas mágicas en Český Krumlov? ¿Cuál de estas ciudades fascinantes pondrías en tu lista de sueños? ¿Sabías que muchas de ellas albergan mercados medievales, festivales auténticos y tradiciones vivas, ofreciendo una inmersión cultural que solo existe aquí? ¿Y si te dijera que es posible vivir lujo, autenticidad y aventura en cada parada de este itinerario? Estas ciudades y pueblos son verdaderos tesoros que mantienen viva la esencia de la cultura europea. Muchas, aunque pequeñas, tienen una economía dinámica, basada en el turismo, la artesanía, la gastronomía exclusiva y la producción local. Su población, muchas veces acogedora y orgullosa de sus raíces, se esmera en preservar fiestas, leyendas y sabores únicos, como el vino Vernaccia de San Gimignano, el mazapán de Toledo o el chocolate artesanal de Brujas. La geografía varía desde colinas toscanas hasta islas rocosas como Mont Saint-Michel, valles medievales, murallas monumentales y panorámicas que quitan el aliento. En cada destino, el visitante es transportado a un universo donde la cultura, la historia y las experiencias auténticas se entrelazan, haciendo que cada viaje sea absolutamente memorable. Ahora, respira profundo y prepara el corazón, porque estamos a punto de sumergirnos juntos en las experiencias más cautivadoras, rutas exclusivas, secretos milenarios, consejos de lujo y escenarios mágicos de la Europa medieval. Quédate hasta el final para asegurarte un itinerario completo y consejos sorprendentes. Y no te olvides de comentar, ¿cuál de estas ciudades mueres por conocer? Este es solo el comienzo de nuestro viaje por lugares extraordinarios. Vamos juntos a descubrir cada detalle de este universo fascinante. Y justo después de cruzar las fronteras de la imaginación, nos vemos inmersos en la atmósfera única de Siena, una de las ciudades más auténticas de la Europa medieval. Situada en el corazón de la Toscana, Siena parece suspendida en el tiempo, rodeada de colinas suaves y viñedos dorados que forman un paisaje digno de una pintura renacentista. Aquí, cada rincón susurra historias de rivalidades centenarias, como la eterna disputa entre Siena y Florencia, que marcó los siglos de la Edad Media. Avanzando por el centro histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, los ojos se sienten naturalmente atraídos por la Piazza del Campo, una plaza que parece un anfiteatro medieval tallado con forma de concha. Es en este escenario donde tiene lugar el legendario Palio de Siena, una carrera de caballos sin silla que se celebra desde el siglo XVII,
donde las 17 contradas de la ciudad se enfrentan en un espectáculo vibrante cargado de emoción ancestral. Y no se puede ignorar la imponencia de la Catedral de Siena. Erigida en el siglo XIII, su fachada tallada en mármol blanco y negro esconde un interior con obras de Donatello y Pisano, además de un suelo de mosaico, considerado uno de los más complejos de Europa. En las panaderías, el perfume del panforte, un dulce tradicional con especias y frutas secas, invade las calles e invita a los sentidos a sumergirse en sabores que han atravesado los siglos. Si creías que los sabores y leyendas de Siena habían despertado tus sentidos, espera hasta cruzar los puentes del tiempo y llegar a Toledo, un verdadero relicario cultural en el corazón de la península ibérica. Con el río Tajo serpenteando a su alrededor como un marco natural, la ciudad se alza sobre una colina rocosa, revelando su silueta dramática con murallas de piedra y torres centenarias que dominan el paisaje. Al caminar por sus callejuelas empedradas, parece que cada paso resuena con las voces de 3 mundos distintos: cristiano, judío y musulmán. Esta fusión de culturas, conocida como convivencia, se refleja en los edificios históricos, como la antigua sinagoga de Santa María la Blanca, la mezquita del Cristo de la Luz y en el centro, la imponente Catedral de Toledo. Esta última, construida a partir del siglo XIII, guarda en su interior obras maestras de El Greco, quien vivió y produjo en la ciudad hasta comienzos del siglo XVII. Toledo también es famosa por el arte de la cuchillería, con espadas y armaduras que remiten a los caballeros del pasado. Y entre una visita y otra, prueba el mazapán, un dulce a base de almendras y azúcar que, según relatos, ya era preparado por monjas en el siglo XII. El aroma sutil y la textura delicada de este dulce lo convierten en un símbolo de la identidad toledana. Después de saborear el dulzor del mazapán en Toledo, somos transportados al extremo norte de Europa, donde el frío del Báltico se encuentra con el calor de una historia viva. Tallinn, capital de Estonia, es uno de esos lugares que te hace preguntarte si no acabas de entrar en un cuento de hadas nórdico. La ciudad antigua, protegida por murallas que datan del siglo XIII, conserva torres de vigilancia con tejados en forma de cono y piedras que han sido testigo de batallas, invasiones y renacimientos. Descendiendo por sus callejuelas sinuosas, el tiempo parece desacelerarse. Las casas coloridas con techos rojos contrastan con el gris de las murallas, mientras el sonido de las campanas de la iglesia de San Olaf resuena por los callejones. La plaza del ayuntamiento es el corazón palpitante de este escenario medieval, con el edificio gótico del ayuntamiento más antiguo de la región nórdica, construido a comienzos del siglo XV. En invierno, el mercado navideño transforma el lugar en un festival de luces, aromas y tradiciones. En lo alto de la colina de Tompea, donde antiguamente funcionó el Parlamento estonio, la vista revela el mar Báltico y las torres de la ciudad amurallada. Tallinn une con naturalidad la artesanía en lana, las joyas de ámbar báltico y una vida nocturna vibrante, que late entre pubs medievales y modernos cafés escondidos en sótanos centenarios. Mientras las murallas de Tallinn aún resuenan en la memoria, seguimos rumbo al corazón de Europa, donde Brujas se revela como un escenario encantado salido de un manuscrito iluminado. Rodeada de canales serenos y puentes de piedra, esta ciudad belga es un verdadero relicario medieval que parece haber sido cuidadosamente congelado en el tiempo. Aquí, los reflejos de las fachadas góticas sobre las aguas tranquilas crean un espectáculo visual hipnótico a cada paso. En el centro histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, la Grote Markt vibra bajo la sombra del campanario Belfort, una torre de más de 80 metros de altura, erigida en el siglo XIII. Es posible subir los 366 escalones que llevan a la cima y ser recompensado con una vista panorámica que revela tejados escalonados, antiguas plazas y la red de canales que recorre la ciudad. A los alrededores, carruajes tirados por caballos circulan lentamente,
completando una atmósfera de otro siglo. Brujas también despierta los sentidos con sus aromas dulces e intensos. Más de 50 chocolaterías artesanales compiten por la atención de los viajeros, muchas de ellas manteniendo recetas familiares desde hace generaciones. En cada esquina, el perfume del chocolate belga se mezcla con el sonido suave del agua y el tintinear de las bicicletas, creando una armonía que solo Brujas puede ofrecer. Si te encanta descubrir nuevas culturas, conocer curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades del mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te deje con la boca abierta, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perder ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, comparte con ellos. Vamos juntos a transformar cada video en una nueva aventura. Después de perderte entre los reflejos encantados de Brujas, seguimos por las rutas de la ruta romántica hasta encontrar uno de los tesoros más cautivadores de Alemania, Rothenburg ob der Tauber. Escondida en la región de Franconia, dentro del estado de Baviera, esta ciudad parece haber sido cuidadosamente preservada durante siglos para sorprender a los viajeros modernos. Al atravesar sus portones de piedra, la sensación es la de haber entrado directamente en el escenario de una película de época. Justo enfrente aparece la imagen más fotografiada de la ciudad como una pintura viva: la calle Plönlein. Casas entramadas con techos inclinados, una pequeña fuente al centro y una bifurcación flanqueada por torres hacen de este punto un símbolo de la arquitectura medieval alemana. La ciudad, preservada desde el siglo XVI, está protegida por una muralla que puede recorrerse a pie en varios tramos, revelando vistas increíbles del valle del río Tauber y del paisaje rural circundante. Rothenburg también conserva un encanto navideño durante todo el año. El Museo de Navidad, inaugurado en la década de los 90, y la tienda Kette Wohlfahrt, famosa por sus decoraciones tradicionales, atraen visitantes de todas partes. En las pastelerías locales, el Schneeball, un dulce típico en forma de bola cubierto con azúcar o chocolate, completa esta experiencia que mezcla fantasía, historia y auténticos sabores alemanes. Justo después de experimentar el encanto navideño permanente de Rothenburg, cruzamos los campos del sur de Francia hasta avistar la impresionante silueta de Carcassona. Desde lejos, sus torres puntiagudas y murallas dobles parecen salir de las páginas de un manuscrito medieval, revelando una de las fortalezas más espectaculares del continente europeo. Ubicada en la región de Languedoc, esta ciudad fortificada cuenta con más de 2000 años de historia, con registros que datan de la época romana. Atravesar la puerta Narbonés es como entrar en un universo alternativo, donde el pasado sigue vivo en cada piedra y arco gótico. La Cité de Carcassonne, clasificada como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año de 1997, está compuesta por 52 torres y casi 3 kilómetros de murallas interconectadas. Dentro de este laberinto de piedra, las callejuelas están repletas de tiendas que venden productos locales como jabones de lavanda, vinos del Languedoc y cerámicas pintadas a mano. En el centro de la fortificación se encuentra el Château Comtal, erigido en el siglo XII, donde se pueden explorar pasadizos secretos, torres de vigilancia y murallas con vistas impresionantes sobre los viñedos y la llanura del río Aude. El cassoulet, un plato típico a base de frijoles blancos, salchicha y carne de pato, servido en tabernas de piedra, ofrece una experiencia culinaria que conserva los sabores ancestrales de la región. Después de explorar las monumentales murallas de Carcassona, cruzamos el sur de la península ibérica hasta alcanzar las vastas llanuras doradas del Alentejo, donde Montserrat surge en lo alto de una colina como un guardián del tiempo. Este pequeño pueblo portugués, de origen moro, está rodeado por murallas medievales que ofrecen una vista impresionante del lago Alqueva, el mayor lago artificial de Europa Occidental. La sensación es la de estar en un mirador permanente entre el cielo y la tierra.
Las calles estrechas, empedradas de forma irregular, conducen al visitante por un recorrido que mezcla silencio, tradición y belleza cruda. Las casas encaladas con ventanas de madera tallada crean una armonía visual típica del Alentejo, mientras la iglesia de Santa María da Lagoa guarda reliquias del siglo XV, incluyendo esculturas sacras y frescos preservados. En cada esquina hay vestigios del pasado y del presente conviviendo en equilibrio. El castillo, erigido en el siglo XIII durante el reinado de Domdinis, aún conserva parte de su estructura original y ofrece una de las vistas más espectaculares de la región, especialmente al atardecer, cuando los tonos dorados cubren el valle del río Guadiana. En las tienditas locales es posible encontrar piezas de cerámica pintadas a mano, alfombras hechas en telar y vinos robustos producidos en las bodegas de los alrededores. Saliendo del silencio místico de Montserrat, el viaje continúa por las colinas de Umbría hasta alcanzar una ciudad que parece haber sido esculpida en la propia roca: Orvieto. Suspendida sobre una meseta de toba volcánica, domina el paisaje con una presencia casi teatral. Desde lejos, la mirada es inmediatamente atraída por la fachada resplandeciente de su catedral, un espectáculo de mármoles de colores, mosaicos dorados y esculturas que brillan bajo el sol italiano. En el corazón de la ciudad se encuentra el Duomo, iniciado a finales del siglo XIII, una obra maestra del gótico italiano que alberga en su interior el famoso ciclo de frescos del Juicio Final, pintado por Luca Signorelli en el siglo XV. La grandiosidad exterior se extiende bajo la superficie, donde un mundo oculto sorprende incluso a los viajeros más experimentados. Los túneles subterráneos, excavados desde la época etrusca, revelan antiguas cisternas, pasajes secretos y cavernas que se usaban como refugio durante los asedios. Por las calles de piedra, cada tienda parece guardar un tesoro: quesos curados, cerámicas pintadas a mano y vinos premiados con la denominación Orvieto DOC. Este vino blanco, de sabor fresco y mineral, acompaña perfectamente platos de la cocina local, como las trufas negras, las pastas artesanales y la tradicional porchetta, asada lentamente con hierbas de montaña. Dejando atrás los sabores terrosos y los túneles secretos de Orvieto, cruzamos el Canal de la Mancha y desembarcamos en tierras inglesas, donde la ciudad de York revela sus capas de historia con elegancia e imponencia. Fundada originalmente por los romanos, York floreció en la era medieval y hoy es una de las ciudades más fascinantes para quienes buscan sumergirse en los orígenes de Inglaterra. Sus murallas de piedra, que se extienden por más de 3 kilómetros, aún rodean el centro histórico, ofreciendo una de las fortificaciones urbanas medievales más largas de Gran Bretaña. En el corazón de la ciudad se alza la imponente York Minster, una de las catedrales góticas más grandes de toda Europa septentrional. Su construcción comenzó en el siglo XIII y solo fue finalizada en el siglo XV. Sus vitrales coloridos, como la ventana del Juicio Final, con más de 120 metros cuadrados de arte en vidrio, aún impresionan tanto como el día en que fueron creados. El interior, con sus arcos altísimos y detalles tallados a mano, transmite una sensación de grandiosidad silenciosa. Entre callejuelas estrechas y encantadoras, destaca la calle Shambles. Datada del siglo XIV, alberga edificios que parecen tocarse por las ventanas superiores. Hoy está llena de tiendas de dulces artesanales, librerías de segunda mano y cafés con tartas tradicionales. York también vibra con eventos estacionales, como el Festival Vikingo en febrero, el Festival de Literatura de York en primavera, y ferias medievales con trajes de época, música celta en vivo y presentaciones de teatro histórico. Después de caminar entre leyendas vikingas y catedrales imponentes en York, seguimos rumbo al este europeo, donde Cracovia nos recibe con su alma vibrante y un aura de encantamiento histórico. A orillas del río Vístula, esta antigua capital de Polonia revela su glorioso pasado a través de las torres del castillo de Wawel, erigido en lo alto de una colina que alberga siglos de coronaciones, conspiraciones y arte sacro.
El palacio, construido a partir del siglo XIV, fue hogar de monarcas y hoy guarda tapices flamencos, joyas de la corona y frescos renacentistas. Al descender hacia el centro, la plaza del mercado se abre como uno de los mayores espacios urbanos medievales de Europa, con casi 40.000 metros cuadrados. Rodeada de casas nobles, galerías y restaurantes, vibra con vida todos los días. La Basílica de Santa María, con sus dos torres asimétricas, llama la atención por el altar tallado en madera por el escultor alemán Veit Stoss, en el siglo XV, una obra monumental de más de 12 metros de altura. Cracovia también es una ciudad de mitos e historias. Cerca de la colina de Wawel, una escultura de dragón lanza fuego real cada pocos minutos, celebrando la leyenda de un monstruo vencido con astucia y valentía. Por las calles de Kazimierz, el antiguo barrio judío, librerías, bares y cafés ocupan sinagogas restauradas y muros cubiertos de arte urbano, creando un contraste entre tradición y renovación que solo Cracovia sabe ofrecer. Dejando atrás los dragones de piedra y los vitrales de Cracovia, cruzamos las fronteras de Bohemia hasta encontrar uno de los secretos más encantadores de Europa Central: Český Krumlov. Este pueblo de la República Checa, protegido por colinas verdes y abrazado por las curvas suaves del río Vltava, parece haber sido cuidadosamente dibujado a mano. El escenario es tan armonioso que casi desafía la realidad. Tejados de cerámica, fachadas barrocas y calles que serpentean como las aguas del río alrededor del centro histórico. El gran atractivo visual de la ciudad es su castillo renacentista, uno de los más grandes del país, construido en el siglo XIII y ampliado a lo largo de los siglos siguientes. Al explorar sus jardines geométricos y cruzar puentes que conectan torres con salones, es imposible no impresionarse con el teatro barroco que sigue en funcionamiento, uno de los pocos en el mundo con maquinaria original preservada desde el siglo XVIII. Las presentaciones, realizadas con iluminación de velas y escenarios pintados a mano, transportan al visitante directamente al pasado. Además del encanto arquitectónico, Český Krumlov ofrece una escena cultural vibrante. Galerías modernas comparten espacio con museos históricos y talleres de vidrio y cerámica. En los cafés junto al río, el aroma de dulces tradicionales bohemios y el sonido de pequeños conciertos en vivo completan una atmósfera que mezcla historia viva con belleza serena. Tras perderse en las curvas poéticas de Český Krumlov, seguimos rumbo a la costa de Normandía, donde el paisaje se transforma por completo. De repente, entre llanuras y neblinas costeras, surge el Mont Saint-Michel, como si hubiera brotado del mar en un gesto mágico. Esta isla rocosa parece flotar entre el cielo y el agua, conectada al continente por una estrecha pasarela que desaparece durante la marea alta. El cambio de las aguas ocurre con tal rapidez que ha sido descrito como galopante como un caballo, avanzando a una velocidad de hasta 13 km por hora. En la cima de la isla, la abadía lo domina todo. Construida a partir del siglo VIII, atravesó diversas fases arquitectónicas, reuniendo elementos románicos, góticos e incluso influencias renacentistas. Son más de 150 escalones, hasta alcanzar el punto más alto, donde los monjes benedictinos rezaban en silencio y el viento del Atlántico sopla con fuerza. Desde la terraza superior, la vista se extiende hasta el horizonte, donde el mar y el cielo parecen estar cosidos por el paso del tiempo. Durante el atardecer, las piedras adquieren tonos dorados y las sombras crean una atmósfera casi teatral. Las callejuelas estrechas, llenas de tiendas que venden sidra artesanal, galletas de mantequilla y recuerdos hechos a mano, ofrecen una pausa encantadora antes de descubrir nuevos pasillos y escalinatas ocultas. Mont Saint-Michel no solo impresiona, conmueve los sentidos. Después de sentir el viento salado soplando desde las murallas de Mont Saint-Michel, seguimos la costa hasta encontrar un escenario donde la historia se inclina sobre el azul del mar. Dubrovnik, en Croacia. Conocida como la perla del Adriático,
Esta ciudad rodeada por murallas de piedra caliza cautiva a primera vista. Las fortificaciones, construidas entre los siglos X y XVI, se extienden por casi 2 kilómetros, proporcionando vistas panorámicas que abarcan desde los tejados anaranjados de la ciudad hasta las aguas cristalinas que bañan la costa dálmata. Dentro de las murallas, la atmósfera es vibrante. El Palacio del Rector, antigua sede del gobierno de la República de Ragusa, mezcla estilos gótico y renacentista, y hoy alberga un museo con objetos originales, retratos y manuscritos. A pocos pasos, la iglesia de San Blas, patrón de la ciudad, destaca con su fachada barroca y vitrales coloridos que brillan cuando la luz atraviesa sus ventanas al final de la tarde. La Estradún, vía principal de piedra blanca y pulida, conecta las puertas de la ciudad y sirve como punto de encuentro para locales y viajeros. Cafés al aire libre, músicos callejeros y tiendas que venden aceites de oliva y jabones artesanales crean una experiencia sensorial completa. Más allá de las murallas, embarcaciones parten hacia las islas Elafiti y Lokrum, revelando calas escondidas y aguas color esmeralda, ideales para nadar en los días soleados. Después de navegar por las aguas cristalinas de Dubrovnik y explorar sus murallas centenarias, volvemos al corazón de la Toscana, donde el tiempo parece apilarse piedra sobre piedra. Es en San Gimignano donde el cielo se encuentra con la tierra entre torres medievales que desafían la lógica del paisaje rural. Conocida como la Manhattan de la Edad Media, esta ciudad amurallada llegó a tener 72 torres, construidas por las familias más poderosas como símbolo de estatus. Hoy quedan 13, cada una con su propia historia grabada en las fachadas de piedra. La Piazza de la Cisterna, con su forma triangular y rodeada de palacios y arcadas, es el centro social e histórico del pueblo. Allí, heladeros premiados comparten espacio con artesanos que trabajan cuero, cerámica y tejidos a mano. El aroma que invade las calles proviene de las enotecas locales, donde se puede probar la Vernaccia di San Gimignano, un vino blanco de denominación de origen controlada, fresco y ligeramente afrutado, cultivado en los alrededores desde el siglo XIII. El arte sacro y la historia se entrelazan en las paredes de sus iglesias. La Colegiata, principal templo de la ciudad, guarda frescos impresionantes del siglo XIV, mientras pequeños museos revelan manuscritos, reliquias y objetos del día a día medieval. En las ventanas, banderas de colores ondean al viento, como si anunciaran el regreso de un pasado que, en San Gimignano, nunca se ha ido del todo. Después de explorar murallas centenarias, cruzar puentes de piedra y sumergirse en tradiciones que resisten desde hace siglos, queda claro por qué los pueblos y ciudades medievales de Europa siguen siendo destinos imprescindibles. De San Gimignano a Cracovia, de Montsaraz a Tallin, cada parada reveló mucho más que arquitectura. Sacó a la luz el alma de un continente moldeado por la historia. Son lugares donde el pasado no vive solo en los libros, sino en las calles, en los sabores, en los gestos de las personas y en el sonido de las campanas que aún marcan el tiempo. Estos escenarios mágicos preservan más que piedras antiguas. Guardan curiosidades fascinantes, rituales que han sobrevivido por generaciones, mercados donde la artesanía se crea con la misma técnica de siglos atrás y una gastronomía auténtica que habla directamente al corazón de quien la prueba. En ciudades como Siena, Toledo o Brujas, cada plato típico, como el panforte, el mazapán o el chocolate artesanal, lleva consigo una identidad que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Viajar a estos destinos exclusivos es redescubrir la esencia de la cultura local. Europa alberga más de 40.000 pueblos de origen medieval, muchos aún poco explorados por el turismo masivo. Y ese es el verdadero lujo: vivir experiencias únicas, donde tradición y belleza conviven con naturalidad. Así que, si estás buscando algo más allá de lo obvio, algo que conecte historia, emoción y belleza de forma inolvidable, estos lugares están listos para recibirte. Ahora cuéntame,
¿Cuál de estos destinos sueñas con vivir de cerca? Porque el próximo viaje puede comenzar con un simple clic y convertirse en un recuerdo para toda la vida.